Buenas noches, somos estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina de quinto semestre. El grupo está conformado por Ángela Marcela Lerma Sinisterra, Luz Karime Muñoz García, Laura Vanessa Valencia y quien les habla, Alexandra García. El tema del día de hoy va a ser la atención a heridas. Para esto tenemos una invitada que es la enfermera egresada de la Universidad de Caldas, Blanca Livia, y que en este momento labora en Famiparaíso. Bueno, buenas noches, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Las felicito, espero que estén muy motivadas con la profesión. Me parece que hicieron una excelente elección, entonces aquí nos vamos a ver. En cuanto a la atención a heridas, ¿nos podría contar más o menos de qué se trata? La atención a las heridas es como facilitar un proceso de recuperación de unos tejidos que están lesionados. Entonces, si es intencionalmente la lesión, seguramente se guardó estricta técnica séptica, fue una incisión con un instrumento por un médico cirujano y hay que intentar que ese tejido se recupere lo más pronto posible, porque como hay gérmenes y bacterias en el ambiente que pueden contaminar, entonces cómo cerrar esa puerta de entrada. Porque de hecho la piel es un tejido que nos protege y la piel es la que está lesionada. Sí, y digamos en el tiempo que usted lleva ejerciendo la profesión, ¿con qué tipo de heridas se ha encontrado? Bueno, entonces quiero compartirles que yo soy egresada de la Universidad de Caldas de 1998 y ya, si Dios quiere, el próximo añito cumplo 20 añitos de estar ejerciendo y me he encontrado con todo tipo de heridas. Entonces, desde grado 1, grado 2, que es manejado por auxiliar de enfermería o por baja complejidad, grado 3, grado 4, que es manejado por profesional capacitado y entrenado, que es la profesional generalmente, o generalmente se maneja en una clínica de heridas, esas dos últimas clasificaciones. ¿Nos podría dar como una ejemplificación, como para nosotras tener la idea de qué trata cada tipo de herida? Sí, es que es muy fácil. La herida en la piel es un tejido protector, ya lo habíamos hablado. Entonces, por ejemplo, dependiendo del estado de nutrición del paciente o del usuario y dependiendo de si está encamado, enquilosado, si esa piel se hidrata, no se hidrata, depende de muchos factores. Entonces, un ejemplo típico es los pacientes que quedan crónicos en una cama, que dependen de un familiar o de un asistente o de un cuidador para que los movilice. Entonces, cuando se habla prevención de úlceras por presión, entonces alar la sábana o tenerla arrugada o húmeda presenta una fricción en esa pielcita y la quema, así como uno se saca una ampollita. Entonces esa ampollita de esa primera capa de piel se llama flictema y la pérdida o la ruptura de esa ampollita, de ese flictema, es una úlcera por presión de primer grado, donde se involucró la primera capa del tejido protector, o sea, de la piel o de la dermis. El segundo grado es cuando ya entra un poquitico más profunda y entonces ya es de más precaución, de más manejo y de mayor tiempo para recuperarse ese tejido que está lesionado. Entonces sería, por ejemplo, como una quemadura, cuando uno se hace una quemadura con agüita y entró a la primera capa, a la segunda capa, pero no se ve el músculo, o sea, hasta la capa más profunda de las 3 capas del tejido dérmico. La de tercer y cuarto grado son las heridas que maneja la profesional, porque ya hay compromiso de unos tejidos como el músculo y hay un epitelio comprometido y se pueden ver órganos. Por ejemplo, heridas de tercer grado, las úlceras por presión de la región sacra de un paciente crónico o las trocantéricas, que ya se ve el músculo y que necesitamos manejar un producto o un protocolo específico para que esa herida se llene, regenere el tejido y después cree epitelio y se cierre. Entonces, diferencia entre tejido comprometido, por ejemplo, se ve el músculo, y epitelio es el que va cerrando ese músculo que ya se formó y forma piel. Y las de cuarto grado se van a encontrar con heridas de cuarto grado. Otro ejemplo típico es una incisión que se hizo abdominal porque había un dolor crónico, el médico decidió entrar al paciente para una apendicectomía
por su diagnóstico de apendicitis y encontró que se había perforado el apéndice y que contaminó otros órganos, entonces entró a la cavidad peritoneal, entonces diagnosticó una peritonitis, no puede cerrar esa herida y hay que manejarla y se puede estudiar anatomía ahí, igual que con una úlcera de presión por región sacra o trocantérica. Van a ver que entra hasta los glúteos y se puede ver el hueso sacro. Pues fui muy específica y me disculpan, tú preguntaste. Sí, claro. ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad que se utilizan durante la curación de una herida? Bueno, los protocolos de bioseguridad nos tienen que garantizar a nosotros toda la asepsia, la antisepsia y prevención de infecciones, ¿cierto? Y la contaminación. Entonces, tenemos que utilizar todos los elementos de protección personal para manejo de una herida, para nosotros aislarnos de ese entorno y tener contacto con la herida y pues obviamente con el paciente. Además de esos elementos de protección personal, una estricta técnica aséptica, una asepsia y una antisepsia. Y en el caso de las curaciones de las heridas, ¿cuáles serían esos elementos a utilizar? Bueno, entonces vamos a retomar elementos de protección personal cefalocaudal. Entonces tenemos el gorro, las monogafas o la mascarilla. Hay heridas que supuran, que tienen exudado y que drenan y que nosotros debemos evacuar ese contenido, entonces que no nos toque ni salpique la cara, el tapabocas, la bata de bioseguridad y si entramos a un quirófano, las polainas y estrictamente guantes que generalmente serían estériles. ¿Cuáles serían los errores más comunes que se cometen en la atención de heridas? Los errores más comunes es no seguir un protocolo, ¿qué son los protocolos? Un protocolo es un estudio basado en la evidencia de mucho tiempo, entonces hagamos las cosas así como se deben de hacer en el paso 1, 2 y 3 y miramos si funcionan o no. Entonces es un estudio que se hizo durante mucho tiempo, que se evidenció que funcionaba y que se instauró para manejo. Entonces un protocolo es un deber hacer porque tenemos un resultado positivo. Lo otro es seguir una orden médica. No podemos, igual que se hace con la medicina, automedicarnos. No podemos ir a intervenir una herida como nosotros pensemos y creamos que se debe hacer. No, es seguir las indicaciones médicas. Por ejemplo, si el médico dice lavar con solución salina, dejar una gasita impregnada en nitrofurantoína y cubrir con apósito, ¿yo por qué voy a ser tan atrevida de ir a colocar un metronidazol en la gasita porque no tengo nitrofurantoína? Entonces es seguir la indicación médica. Y lo otro es un error, por ejemplo, sin ser indicación médica, utilizar un producto que no sea médico, como la panela, bueno, todo lo de los tabús. ¿Y cuáles son esos mitos que se utilizan para la atención de heridas? Bueno, esos mitos o tabús sería, por ejemplo, ay, la mamá se cortó el dedito, bien pueda, utilice café. Yo cómo voy a ir a manejar una herida que está limpia, de segundo grado, que tiene un tejido expuesto, voy a contaminarla con café. Está evidenciado que el café es un contaminante. Entonces son información que se trae de atrás. Entonces que hay que corregir porque no funciona realmente. También, no, ráyele panelita, que eso le ayuda a granular, eso le ayuda a regenerar el tejido y eso, pero entonces miremos algo. Las bacterias se desarrollan en un medio húmedo, la herida es un medio húmedo, se alimentan de glucosa y la panela es glucosa, entonces tú vas a traer las bacterias a que colonicen esa herida y la gelatina tiene sabor. Bueno, todo lo que las ideas que se le ocurren a las personas y que se van de generación en generación sin tener una evidencia científica. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le daría al personal de salud para una atención integral en esas heridas? Bueno, recomendaciones para una atención integral de las heridas. Primero y antes que nada, conocer la clase de herida, las características de esa herida, el manejo, el diagnóstico de base del paciente, las características nutricionales del paciente. No es lo mismo una herida evolucionando en una paciente que tiene adecuado peso, adecuado talla para la edad, adecuada piel y nutrición, a un paciente que está con una desnutrición proteico-calórica, enquilosadito, en una cama, que no se moviliza por sus propios medios, que necesita ayuda. Entonces hay que tener muy claro como todos esos factores.
¿Y hay recomendaciones específicas para la atención de heridas? Existen en todas las partes del país, y acá en el eje cafetero, y acá en la zona específica en Pereira, clínica de heridas para manejo de heridas. Entonces es personal calificado, entrenado, que lleva mucho tiempo realizando la actividad, que basados en la experiencia encuentran excelentes resultados. Entonces hay que seguir los protocolos de la clínica de heridas, esa es una recomendación. Entonces todos los pacientes tenemos acceso a la clínica de heridas, pero necesitamos una remisión. También hay indicaciones para entrenar, por ejemplo, al personal auxiliar para manejo de una herida, y está a cargo de los profesionales de enfermería. O también se puede entrenar al familiar que es cuidador y que el paciente está en casa, que es crónico, encamadito, también para manejar la herida. Bueno, muchas gracias por su colaboración y ese aporte tan valioso que nos brindó. Con esto damos por culminada la entrevista. Muchas gracias. Ay, muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias por la información. Que estén muy bien. Bueno, igualmente.